Bueno, en esta clase vamos a ver ecuaciones diferenciales del tipo homogénea. Para eso vamos a partir de la definición de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden homogénea que dice que y' es igual a f de xy es homogénea si la función f de xy es homogénea de orden 0. Recordemos entonces cuál es la definición de una función homogénea. F es homogénea de grado K si cumple con esta condición, la que tenemos acá. En este caso T tiene que ser mayor a 0 y K perteneciente a los reales. Vamos a ver un ejemplo que tenemos acá escrito, donde f de xy es igual a raíz cuadrada de 2x más y, y vamos a estudiar si esta función es una función homogénea. Lo que hacemos entonces es partir de la definición y lo que hacemos es reemplazar a la x por tx y a la y por ti. Lo mismo hacemos del otro lado de la igualdad. Acá donde tenemos 2, dejamos el 2 y a la x la reemplazamos por tx y lo mismo con ti. Lo que hacemos entonces dentro del radical, como tenemos repetido la variable t, sacamos factor común t en este caso y después aplicamos una propiedad de raíz que es la distributiva con respecto de la multiplicación con respecto a la suma. Raíz cuadrada de t por raíz cuadrada de 2x más y. Que si ustedes observan, esto que nos quedó acá, raíz cuadrada de 2x más y, es lo que originalmente teníamos en nuestro ejemplo como f de xy. Entonces, bueno, en este caso lo único que estamos haciendo es expresar a la raíz cuadrada de t como elevado a la 1 medio y a esto ya lo dejamos escrito como f de xy. De acá, de este procedimiento, podemos decir que la función que estábamos analizando es homogénea de grado k igual a 1 medio. Bueno, ahora vamos a analizar otro ejemplo de función homogénea, que es la que tenemos escrita acá, f de xy igual a x al cuadrado y al cuadrado, todo sobre 2x a la cuarta más 3y a la cuarta. Lo que tenemos que ver es si cumple con la definición dada. Lo que hacemos primero entonces es hacer la sustitución de las variables. A x la sustituimos por tx y a y por ti. Eso es lo que hacemos en este primer paso. Después distribuimos las potencias a cada una de las bases en este paso. Lo mismo hacemos en la parte del denominador con la potencia a la cuarta y lo que tenemos acá es que podemos aplicar la propiedad de potencias de igual base, sumamos esos exponentes y ahí es donde me queda t a la cuarta por x al cuadrado por y al cuadrado y en la parte del denominador también aparece t a la cuarta ya que lo sacamos de factor común dentro de esos dos términos. Lo que podemos observar acá es que t a la cuarta está tanto en el numerador como en el denominador. Entonces lo que hacemos es cancelarlos. Una vez que los cancelamos, podemos observar que lo que me queda es justamente equivalente a f de xy. Por eso podemos volver a reescribir esta función como t a la 0 por f de xy. Escribimos t a la 0 porque como todo número elevado a la 0 me da 1, no me cambia esta igualdad. Entonces de esto podemos decir que esta función es homogénea de grado k igual a 0. Lo que podemos sacar de conclusión acá es que esta función homogénea que es de grado 0 cumple con la condición de una ecuación diferencial homogénea, donde necesitábamos también que el orden sea 0. Supongamos ahora que tenemos una ecuación diferencial homogénea de esta forma. Y' es igual a f de y sobre x. En este caso lo que vamos a hacer es un cambio de función de y de x por u de x mediante un cambio de variables.
Entonces nos va a quedar u va a ser igual a i sobre x. En este caso vamos a despejar y de esta ecuación despejamos, nos queda que y es igual a u por x. En este caso lo que tenemos que hacer es la derivada implícita de u respecto de x, que es lo que nos queda acá. La derivada de i, que es i', y acá me queda la derivada de un producto. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo miembro derivado, que en este caso es 1. Esto lo podemos igualar a f de u. Del despeje entonces nos va a quedar de esta misma ecuación que u' por x va a ser igual a f de u menos u, porque esta u lo que hacemos es restarla a ambos miembros para que quede restando del otro lado. Y acá lo que hacemos es escribir a u' como sus diferenciales. Diferencial u respecto de diferencial x. Eso es lo único que está expresado en este paso. Y por último, lo que hacemos es tratar de agrupar o separar las variables del mismo lado. De este lado dejamos las variables respecto de x y de este lado las variables respecto de u. Y acá lo que ya nos queda es una ecuación diferencial de variables separables, que ya lo estuvimos trabajando en los videos anteriores. También podemos decir que f de xy se puede escribir como una función de f de x sobre y. Esto se podría demostrar con la definición de función homogénea que hablábamos anteriormente si tomamos como nuestra condición t igual a 1 sobre i. Entonces lo que hacemos es partir de nuestra hipótesis calculando f de tx y f de ti. Entonces lo que hacemos es reemplazar tx por 1 sobre i x y ti por 1 sobre i por i. Entonces después lo que hacemos es operar con la ecuación y llegamos a nuestra tesis, que nos queda que f de x sobre y es igual a f de xy. Lo que pasa acá es que esta función pasa a tener una sola variable. Cabe aclarar que este cambio de variable que hacemos también puede ser, si tomamos a u como x sobre y, obtenemos una función g en función de u. Y si tomamos b igual a y sobre x, obtenemos otra función de h en función de b. En este caso vamos a analizar un ejemplo de una ecuación diferencial homogénea. Tenemos que y' es igual a xy sobre x al cuadrado menos y al cuadrado. Lo que primero tenemos que hacer es verificar que la función que representa esta ecuación diferencial sea una función homogénea de orden 0. Para eso partimos de la condición para que se cumpla la función homogénea y hacemos el reemplazo de x por tx y de y por ti. Rápidamente lo que hacemos es sacar factor común t al cuadrado tanto en la parte del numerador como el denominador, las cancelamos y llegamos a la misma expresión que tenemos en nuestra ecuación diferencial primitiva. Entonces podemos decir que en este caso esta función corresponde a una ecuación diferencial del tipo homogénea de orden 0. Entonces partimos a hacer el cambio de variables. En este caso decimos que u va a ser igual a y sobre x, donde despejamos y me queda que y es igual a u por x. Acá lo que realizamos, como lo vimos en la demostración de la clase anterior, es hacer la derivada de u con respecto de x de forma implícita, respetando el producto de las derivadas. Una vez que tenemos la derivada, volvemos a la ecuación diferencial. Y lo que hacemos es dejar a todo en función de u y de x. Por eso vamos a reemplazar a y' por la definición del producto de derivadas. Y lo mismo va a pasar con y, que lo vamos a reemplazar por u por x. Eso es lo que hicimos en este primer paso.
Después lo que nos queda es operar con esta ecuación. Podemos observar que acá x por x me queda x al cuadrado, que me va a quedar igual que el denominador, por eso los podemos cancelar. Y después lo que hacemos es tratar de separar justamente las variables. De un lado vamos a dejar a todo lo que está en función de u y del otro lado a todo lo que está en función de x. Acá en esta que nos queda esta resta, hacemos una resta de denominador común, normal. Y por último, aplico el tercer paso que habíamos visto en el caso de variables separables, en donde integramos miembro a miembro. Acá la integral de 1 menos u al cuadrado sobre u al cubo, nos queda todo esto, una vez que la desarrollamos. Menos 1 sobre 2u al cuadrado menos logaritmo natural del módulo de u, obviamente más una constante. Y lo mismo hacemos del otro lado de la igualdad. Integramos diferencial x con respecto de x, que me va a quedar logaritmo natural del módulo de x más otra constante c2. Lo único que hacemos de este paso a este paso es multiplicar a todo por menos 1 para que me queden los términos positivos. Y después, por último, es reacomodar esta expresión para tratar de simplificarla o tratar de reducir esa expresión. Acá lo que podemos observar es que como los dos términos tienen la misma base, podemos aprovechar la propiedad del logaritmo, en donde los argumentos, como estos están sumando, van a quedar multiplicando. Entonces esta x se va con esta x y solamente me va a quedar logaritmo en módulo de y.